Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Mi Envejecer en Cuarentena, una noche más. Vamos a hablar sobre envejecimiento, vejez, gerontología, personas mayores, en solo unos minutos, ya que se conecte la gente. Ya no tardamos. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo va la cuarentena? Oigan, ayer, de verdad, se me acabó la batería, ya no terminamos la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí. Está la batería cargada, así que ya no vamos a tener problemas por eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya no van a haber problemas por lo de ayer. Bien. Eh, eh, em. Empezamos en solo un momentito. Ahí vamos. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Cuéntenme. Porque está medio lento el internet aquí, según yo. Espero que sea mi máquina nada más. Y que no sea el video en general. Bueno, um, pues vamos a empezar con, con lo que vamos a hacer el día de hoy. Tan, tan, tarararán. El día de hoy quiero tratar un tema que vengo considerando desde hace tiempo, pero es hasta ahora que lo voy a tocar por primera vez, porque me interesa mucho que aprendamos también un poco acerca del contexto histórico sobre la gerontología y sobre la visión que tenemos sobre las personas mayores. Y para esto vamos a hablar sobre el momento de la historia exacto en el cual las personas mayores perdieron eh, un poco el valor a nivel social. Bien, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la visión social de las personas mayores. Pero antes, no se olviden suscribir a Bienvejecer, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Formen parte de la discusión, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Vamos a hacer que esta información llegue a más gente para que seamos más los que tenemos una visión más amplia sobre el envejecimiento y la vejez y podamos crear un mundo mejor en el cual envejecer. Así que únanse a la discusión y si estén sus posibilidades y es algo que les gusta, pueden también hacer una donación en PayPal y eso nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Saludos Yeka, saludos Carla, gracias por estar ya aquí. Y muy importante, tengo una invitación para ustedes mañana a las 3 de la tarde. Voy a platicar con Jaume Wart, él es un cuidador de España y vamos a hablar sobre los desafíos específicos que enfrentan los cuidadores de personas mayores, así que no se lo pierdan. Va a ser transmitido a través del a través del Facebook Live. Así que 3 de la tarde mañana, hora de México, 10 de la noche, hora de España. Aquí les esperamos para hablar sobre temas muy interesantes acerca de personas mayores y envejecimiento. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, creando un poco de contexto. Bien, para empezar, el envejecimiento es una invención humana. De forma natural, los organismos biológicos, las cosas que están vivas, no envejecen. O sea, no envejecen en el sentido de pérdida de funcionalidad y capacidades. O sea, no llegan a la vejez. En el mundo natural no existe como tal un concepto de vejez. ¿Por qué? Porque la vejez no representa a nivel evolutivo una ventaja porque el organismo se vuelve
más lento, comienza a presentar fallas en órganos y sistemas, porque ya durante la vejez ya no puede reproducirse y por lo tanto pasar sus genes. Así que en el mundo natural las criaturas simplemente no envejecen. Hay organismos que viven durante mucho tiempo, sí, pero todo ese tiempo son capaces de reproducirse. Por lo tanto, no atraviesan por la vejez. Pero los seres humanos sí lo atravesamos, y esto es algo que formamos de forma artificial a través de la modificación del entorno. Ayer les dije que los seres humanos somos buenísimos para modificar todo el entorno y adecuarlo a nuestras necesidades, y también se debe a los avances en la ciencia, en la tecnología y en la medicina. Si nos vamos a los años 1800, el promedio de vida de los seres humanos era como de unos 35-40 años. O sea, la gente se desarrollaba, tenía sus hijos, los cuidaba hasta cierta edad y de ahí se moría. La gente a los 40 años se moría, si no es que antes. Conforme inició la revolución industrial, el avance médico, la normalización y el consumo masivo de productos de salud, pues fuimos teniendo una mejor calidad de vida, y como consecuencia natural y no buscada, la gente empezó a vivir más. Poco a poco, pues ya teníamos 40 años, 45, 50, 60, hasta estar en el punto en el cual nos encontramos actualmente, en el que tenemos una esperanza de vida a nivel mundial de más o menos unos 74 años. La vejez, por lo tanto, es un invento del hombre. Nosotros nos inventamos ser viejos, ¿bien? No es algo que haya existido de forma masiva de tiempo atrás. ¿A qué me refiero con forma masiva? Sí, toda la vida han habido personas mayores, toda la vida han habido viejos y viejas, pero eran excepciones, mientras que ahora la vejez es prácticamente una regla. La mayoría de las personas va a llegar a la vejez, y esa vejez cada vez va a estar más extendida. Por ejemplo, las personas que viven su vejez el día de hoy tienen una esperanza de vida en México, por lo menos, de 72 a 75 años, mientras que en otros países pues, ha aumentado esto un poco más, ¿no? Y si nos vamos al 2050, la esperanza de vida en México va a estar cercana a los 80 años. Así que cada vez somos más personas envejecidas y viviendo en la vejez por más tiempo. ¿Va? Eso es lo primero que tenemos que tener en contexto y en consideración. La vejez es algo relativamente nuevo. ¿Ok? La gerontología es más nueva, porque pues antes no había razón de estudiar a la vejez, porque pues no había suficientes viejos para estudiarla. Ahora, eso es el contexto principal con el que vamos a trabajar el día de hoy, con el tema de la vejez. Ya de ahí, algo que hay que entender es que las sociedades humanas, durante la mayor parte de su historia primitiva, no poseían forma de transmitir la información de generación en generación más allá de la tradición oral. ¿Y a qué me refiero con tradición oral? O sea, sentarnos alrededor de la fogata, contarnos historias, y así es como aprendíamos acerca de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Dentro de nuestra limitada visión del mundo, porque pues obviamente en ese entonces las personas no tenían una forma de aprender que habían otros países, otros continentes, otros grupos más allá de su entorno inmediato. Así que la visión que teníamos del mundo era muy limitada, y era más limitada todavía porque solamente la podíamos transmitir de boca en boca. Eran las personas adultas que ya vivieron, que ya salieron, que ya hicieron, regresando y contando: esto es lo que hay más allá, esto es lo que existe en el otro lugar, esta es la forma en cómo se hacen las cosas, esta es la forma en cómo se cazan estos animales, en cómo distingues entre las bayas que vas a comer y las bayas que te van a matar, etcétera, etcétera. Todo se transmitía por medio de la cultura oral, de la transmisión oral, de la tradición oral. Y por lo tanto, la visión que se tenía en ese entonces en las sociedades primitivas acerca de las personas ancianas, que recordemos, ancianos es simplemente alguien que ya vivió más de 35, 40 años y sigue vivo por alguna razón. Esa razón es que han tenido la suficiente suerte, inteligencia, sabiduría como para
no morirse antes. Bien, así que esta persona que vivía más tiempo que los demás se consideraba como un ser extraordinario dentro de las culturas, porque tenía la clave para la supervivencia. Las personas mayores eran la clave para la supervivencia porque tenían el conocimiento para ver más allá de lo que inmediatamente estaba ocurriendo en las sociedades. Porque tenían hace muchos años esto es lo que pasó, esto es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo. Y podían progresar dentro de esta línea y eso les permitía tener un lugar privilegiado dentro de estas mismas sociedades primitivas, aun cuando a lo mejor ya físicamente no conservaran todas las capacidades que pudieron haber tenido más de jóvenes, ahora lo que tienen es sabiduría. Actualmente también lo sabemos, ¿no? La sabiduría es uno de los valores más importantes que tiene la vejez, pero ya no se valora de la misma manera a como se hacía antes, porque en ese antes la vejez era y la sabiduría era lo único que existía para conocer el mundo, ¿ok? Las sociedades primitivas no tenían la oportunidad de acercarse teóricamente a nada, solamente conocían a través de lo que tenían disponible en su entorno y a través de eso formaban una explicación del mundo que les rodeaba, ¿no? O sea, ¿quién creó el mundo? Bueno, pues fue esta criatura que vemos aquí que es muy rápida, esta es la representación de la deidad. Y estas historias primitivas que fueron de boca en boca cambiando hasta que se convirtieron en leyendas, es lo que, ese es el origen de nuestro pueblo. Y las otras personas son nacidas del barro y son esto y son lo otro, porque pues esa es la única forma que teníamos de darle sentido a la existencia. No había como tal una ciencia, no había como tal un conocimiento basado en otra cosa que no fuera el ensayo y el error o la transmisión de historias. Y todas estas historias y estas tradiciones se enseñaban de persona a persona de forma individual. Era la madre enseñando a la hija cómo hacer el tejido y era el padre enseñando al hijo cómo pues salir a cazar al animal, porque pues de nuevo sociedades más primitivas tenemos estos roles estereotipados de género, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Yo hice una pregunta en la tarde y dije, ¿cuál es el momento exacto en el cual se desvalorizó el rol de la persona mayor en sociedad? Y los comentarios que obtuve pues fueron más hacia las sociedades modernas, que ya no hay valores, que ya no se respetan a los mayores, que se tiene que respetar su sabiduría y demás. Y todo eso es cierto. Pero voy a preguntarle otra vez, ¿en qué momento se perdió el valor de las personas mayores? Y si están prestando atención a lo que digo, pues creo que va a ser un poco natural y lógico el momento preciso de la historia en que el mayor dejó de valer tanto, ¿no? Así que quiero que me digan, y mientras voy a leer sus comentarios. Rafael Hernández, hola Rafa, hay 4 teorías de envejecimiento, desde el mitocondrial y genético hasta el social, por supuesto. Eric, la etapa de la vejez siempre ha estado en el proceso de la humanidad, no obstante, el ser humano no había experimentado esta etapa. Sí, siempre había estado, pero no era parte de la normalidad dentro de las sociedades. Teoría de la vejez, la biológica de gastos radicales libres, ajá. Genético, programado, psicológico, interacción, PEC, social, adaptativo, modernización, continuidad, actividad, correcto. Sí, claro, teorías acerca del envejecimiento. Bueno, muchas gracias por sintonizarme, por acompañarme la noche de hoy. Les digo entonces, durante las sociedades primitivas, la manera en cómo la información se pasaba de una persona a la otra y de una generación de la tradición oral, por medio de la enseñanza de persona a persona. Esto representaba varias desventajas a comparación con las sociedades modernas, porque para empezar, el número de personas al cual esta información podía llegar directamente era bastante limitado. Si yo era una abuela que poseía conocimientos tradicionales sobre herbolaria,
Entonces nada más se los podía enseñar a la gente que inmediatamente estuviera alrededor de mí y que quisiera aprenderlos, ¿no? A las hijas, a las nietas. Y si yo no decía ese conocimiento, pues entonces era un conocimiento que se perdía para siempre. Si ese conocimiento se transmitía a una persona que ya después le agregaba otra clase de conocimiento a través de su experiencia o a través de la mala interpretación o el olvido o la mala memoria, entonces toda esta información también se modificaba y se convertía algo distinto a lo que originalmente era. Y es por esto que grandes cosas relacionadas con la tradición oral han ido evolucionando a través del tiempo, porque la gente va contando las cosas a como se acuerda, y esto se convierte en un gran teléfono descompuesto, donde a mí me lo contaron así, pero ya le metí de mi cosecha, pero ahí medio me acuerdo, o hace tiempo que no lo decía, o la gente a la que se lo conté no me prestó tanta atención, o lo está escuchando desde su propia perspectiva personal, y las cosas cambian. Perdón, las situaciones cambian, y esto no permite que se tenga algo completamente establecido acerca de qué es el envejecimiento y acerca de qué es la vida en general. Perdón, estoy leyendo unos comentarios y se me fue. Acerca de qué es la vida en general y acerca de qué representa el mundo. En estas mismas sociedades primitivas, el poseedor de conocimiento era el que había vivido más. Por eso sabía más cosas, ¿no? Y se le admiraba. Estas frases a lo mejor lo habrán escuchado, el término de consejos de ancianos. Un anciano se refiere a una persona con sabiduría. ¿Y quiénes eran los ancianos? Pues las personas que tenían la experiencia acerca de lo que era importante para la sociedad y por lo tanto podía guiar a los demás basándose en esa experiencia. Yo te puedo decir, no, esto no es correcto porque antes ha ocurrido esto otro. Y como era el único punto de comparación, pues la gente acataba estas reglas de los consejos de ancianos y decía, sí, estas son las personas poseedoras del conocimiento, vamos a escucharlas, vamos a seguirlas, porque ellas son quienes saben qué es lo correcto y cómo las cosas se tienen que hacer. Y entonces los ancianos, acá, ¿no? En lo más alto, disfrutando de los beneficios sociales, siendo los que comían primero, los que comían más, se les hacían regalos, tenían un lugar privilegiado dentro de la sociedad, tomaban las decisiones, creaban las normas, muchos de ellos eran los que estaban en contacto tradicional con el mundo espiritual, y esto le dio un rol dentro de la sociedad a las personas mayores que probablemente jamás se ha vuelto a igualar, porque eran literalmente el centro de las sociedades. Y todo el grupo trabajaba para no nada más beneficiar, sino agradar a estos consejos de ancianos y guiándose enteramente en los conocimientos que ellos poseían. Miren qué cosa más genial para los mayores de esta época, que pues ya sabemos eran pocos. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué momento esta idea cambió? Vieron a la persona mayor como alguien que ya no es tan válido o tan vigente y ya no tan necesario para el desarrollo de una comunidad. ¿En qué momento ocurrió esto? Pues les voy a decir en qué momento. Pero antes, quiero recordarles que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbanse, comenten, denle like, pulgar arriba, activen notificaciones, compartan. Y todo esto va a permitir que la red de personas interesadas en el envejecimiento crezca, que cada vez seamos más y más personas que querramos hacer del mundo un mejor lugar en el cual envejecer,
¿Por qué? Porque ya no vamos a tener miedo, porque vamos a saber más, porque nos vamos a cuidar mejor, porque vamos a cuidar mejor a otras personas cercanas a nosotros. Así que únanse a la discusión de bioenvejecer, como formando parte de nuestras redes y compartiendo el contenido. Les recuerdo que mientras estemos en cuarentena voy a hacer estas transmisiones todas las noches de lunes a viernes. Así que no se lo pierdan. Tenemos más información y cada vez estamos tratando de traerles un contenido agradable, ameno, divertido. Mañana tenemos, esa es otra cosa, quiero invitarles mañana a que me acompañen a mí y a mi amigo Jaume Ward. Vamos a tener una conversación a las 3 de la tarde, igual en Facebook Live. Vamos a tener una conversación en vivo acerca de los desafíos a los que se enfrentan los cuidadores. Porque hablamos mucho de personas mayores, pero ¿qué pasa con la gente que los cuida? Y sobre todo con los cuidadores profesionales. ¿A qué se enfrentan? ¿Alguien de aquí quiere cuidar personas mayores? Bueno, pues tiene que saber esta parte también. Así que vamos a hablar sobre los desafíos de las personas cuidadoras mañana a las 3 de la tarde en vivo desde Bienvejecer, desde nuestro Facebook. Así que no se lo pierdan y acompáñenme. Y si a ustedes les gusta este contenido y lo quieren apoyar de otra forma, además de compartirlo, que también es muy valioso, pueden hacer una donación en nuestro PayPal. El link ya está en la descripción de este video, así que pueden apoyarnos con lo que ustedes gusten, con una moneda que no afecte su economía, dirían por ahí. No, con lo que ustedes gusten, y todo eso va a permitir que sigamos trayéndoles este contenido y cada vez contenido de mejor calidad. Bien, así que continuemos. Saludos, Francisco. La telomerasa enzima que revolucionará el concepto del envejecimiento para encasillar como una enfermedad. Exacto, que ya no lo sea. Elizabeth, hola Elizabeth, buenas noches. Saludos, saludos. Yequita, yo creo que todo cambió desde que le dimos más importancia a la ciencia. Por ahí va la respuesta. Voy a responder entonces. ¿En qué momento de la historia el adulto mayor dejó de tener este rol y este papel principal en las sociedades y comenzó a vivir el proceso de rechazo social? En el momento justo en el cual se creó otra forma de preservar ese conocimiento que no sea nomás el recuerdo de las personas mayores. ¿Y cuál fue ese momento? ¿En qué punto las personas dejaron de confiar tanto en el recuerdo de la tradición oral para obtener ese conocimiento de otros medios? Y esto ocurrió en el momento en que se inventó la escritura. La escritura ha sido históricamente el antes y el después en el valor social que damos a las personas mayores. Porque ahora tenemos un conocimiento que está aquí plasmado. Y este conocimiento permanece más allá, incluso de la vida de la persona mayor. Y es un conocimiento que puede trasladarse de un lugar al otro, sin necesidad de que esa persona vaya y sin necesidad de que cambie ciertos aspectos de la historia de un momento al otro. A través de la escritura tenemos una conservación de la información y por lo tanto ya tenemos las bases para un conocimiento más formado. Antes de eso todo iba mutando. Lo que antes eran 10 ahora pueden ser 100 y luego pueden ser 1000. Ahora ya no. Ahora aquí dice que son 10 y son 10. El antes y después de las sociedades históricas y prehistóricas justamente está marcado por la invención de la escritura. Esa es la razón por la que decimos sociedades prehistóricas, o sea, prehistoria, porque no hay una forma de registrar lo que esos grupos humanos vivían. Y ahora sí, ¿a través de qué? A través de la escritura. Ya tenemos aquí algo que nos dice, ok, esta comunidad se comportaba de determinada manera. Muy bien, iniciando por los fenicios, por las civilizaciones de ese lado del mundo, ¿no? En el momento en el cual tenemos el registro histórico,
tenemos también las primeras evidencias de cómo las sociedades como tal se comportaban. Porque sí, el registro principal era acerca de los ciclos de la tierra, de las cosechas, de los dioses, etc. Pero también existía cierto registro acerca del comportamiento de las sociedades. Y a través de ese registro podemos empezar a ver cómo el lugar de las personas mayores dentro de estos grupos humanos comienza a deteriorarse y comienza a verse como algo negativo. Ya ahora el mayor era la persona a la que había que cuidar. Ya era la persona que nada más jalaba recursos, pero no aportaba en nada. Ya era la persona que se tenía abandonado en un rincón de la casa o se le echaba a la calle porque pues ya no servía a nivel social. Ya la persona mayor no era tan necesaria porque su información estaba guardada en otro lado. Ya me diste lo que es valioso en ti, la sabiduría, las historias, los relatos. Ya los tengo, ya para qué te quiero. Así que vas para allá. Obviamente esto no ocurría en todas las civilizaciones, habían unas cuantas poquitas que sí tenían una valoración más positiva de los adultos mayores, pero en general todas las sociedades en el momento en que descubrían la escritura o que la adaptaban de otras culturas, comenzaban a desvalorizar a la persona mayor. Este es un antes y un después para la forma en cómo tratamos a las personas mayores. Y vean, ocurrió hace miles de años. O sea, llevamos miles de años teniendo una valoración negativa acerca de la vejez, porque consideramos que ya los viejos no son tan útiles como una persona joven. ¿En qué momento nos enfrentamos a la siguiente gran desvalorización de la persona mayor? Y por aquí Yeka le atinó. En el momento en que las sociedades comenzaron a enfocarse hacia el desarrollo de la ciencia. A nivel social, existe una teoría que te indica que dentro de muchas fuerzas que se encuentran, una de las grandes luchas de la identidad social es la lucha entre la tradición y la ciencia. La tradición refiriéndose a todos los conocimientos que se aprenden a través de los usos y costumbres, de la cultura, etcétera, pero que no tienen una base científica, simplemente que nos enseñan cómo ser como grupo. Y el conocimiento científico es todo aquello que está basado en una evidencia y una metodología y que nos permite avanzar dentro del progreso de nuestra sociedad. Ambas tienen sus grandes ventajas. La tradición me permite seguir en contacto con quienes hemos sido como pueblo y como cultura, y por lo tanto recordar siempre esta historia a la cual pertenezco, y me permite mantener una identidad, mientras que la ciencia me permite cada vez alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo, porque me proyecta hacia adelante. La tradición me mantiene conectado con el pasado, la ciencia me mantiene proyectado hacia el futuro. Por eso es que estas fuerzas decimos que están en constante lucha, porque no puedo avanzar al mismo tiempo que retroceder, aparentemente. Sin embargo, el no hacer un reconocimiento de ambas dentro de los contextos antropológicos y socioculturales sería un gran error. O sea, quedarme con la pura tradición sin pensar en el progreso, lo único que va a ocasionar es cerrarme como sociedad, y aparte de que no me va a permitir obtener un desarrollo, me va a hacer una sociedad más temerosa al cambio, cerrada conmigo mismo. Y voy a caer en estos grupos que están muy apartados y ya que se enfrentan a de otras poblaciones no saben qué hacer, así que los atacan. Mientras que por el otro lado, enfocarme nada más hacia la ciencia y el progreso hace que me distancie
de mi historia y de quién soy culturalmente, y por lo tanto pierdo mi identidad. Me proyecto hacia el frente, hacia el futuro, hacia el progreso, pero no sé ya quién soy. No tengo construida una base, la perdí sobre el camino. Y voy a poner un ejemplo aquí más específico. Al momento de esta lucha entre el progreso, entre la tradición y la ciencia, podemos hablar sobre comunidades indígenas y sobre la migración de las comunidades indígenas. ¿Qué sucede? Tenemos a los pueblos indígenas como grupos vulnerables y vulnerados porque han sido explotados históricamente y mil cosas más, lo cual hace que las comunidades indígenas que están allá apartadas, tengan muchas carencias, incluyendo falta de oportunidades de empleo y de educación. Sin embargo, al estar más apartados socialmente, eso permite que tengamos una identidad cultural propia más solidificada. La tradición está ganando y por lo tanto tenemos un reforzamiento acerca de quiénes somos históricamente como grupo. Nuestras tradiciones, costumbres, bailes, danzas, medicinas, formas de pensar, ideologías, valores, principios, etc. Enfocados en la tradición. Si yo salgo de esa comunidad y me voy, digamos, a la ciudad o a otro país, me voy a enfrentar a un gran choque cultural porque no estoy acostumbrado a tratar con esta diversidad de opiniones que pudiera tener un gran centro urbano. Y si logro adaptarme más, cada vez voy a tener un comportamiento, una ideología y un código de valores y conductas más occidentalizado o más enfocado hacia el comportamiento de la sociedad general. Por lo tanto, voy a enfocarme más hacia el desarrollo y el progreso de la ciencia, pero voy a ir apartándome de la tradición. Me quedo en la ciudad. Hasta donde puedo pongo en práctica mi cultura. Tengo hijos. ¿Y qué sucede con esos hijos? Voltean a ver al pueblo y cómo la gente los trata mal, y voltean a ver la ciudad y lo ven todo grandioso, brillante y económicamente sustentable, y dicen, pues yo no quiero nada de acá. Y si lo ves de ese modo, pues tienen una justificación enorme. Claro, si me apego a mis culturas, a mi cultura, no nada más no avanzo, sino que me discriminan y ya me obligan a quedarme acá. Así que rechazo todo esto y me enfoco hacia el progreso, perdiendo en el camino mi identidad. Es por eso que tenemos un porcentaje mayoritario de niños indígenas que ya no hablan lenguas originarias, porque los discriminan, porque los burlan, los rechazan, los atacan si los escuchan teniendo ese comportamiento, esas palabras, esa vestimenta, esas prácticas. Así que todo lo que representa la tradición se va perdiendo poco a poco por el desarrollo social, por el progreso. Y el problema de esta mentalidad es que los conocimientos tradicionales también son importantes, porque nos van a permitir entender de dónde venimos y no perder un contacto con quiénes somos como sociedad y como cultura. Y esa es una parte fundamental. Tendríamos que encontrar un balance, por supuesto, pero tienen que estar ambas cosas. Ahora, ¿las personas mayores son las únicas responsables de la transmisión de la cultura y no pueden enfocarse hacia la ciencia? Por supuesto que no. La cultura puede ser transmitida también por personas más jóvenes y al mismo tiempo los adultos mayores a nivel comunitario y a nivel individual pueden enfocarse al desarrollo de sus cuerpos, sus mentes, sus conocimientos, etc. Por supuesto que sí. Pero a nivel macrosocial, o sea, a nivel de las culturas, de nuevo volteas a ver al pueblo y la mayoría de la gente joven ya se fue a trabajar, se fue a estudiar a otro lado, y tienes estas poblaciones mayores que están envejecidas. Y resulta que ya no nada más nos enfrentamos a que la cultura se está perdiendo porque la gente que la posee más se va muriendo, sino porque ahora estas poblaciones viven en peor calidad de vida, porque ya gran parte de la fuerza
laboral se fue para otro lado. Y entonces tenemos situaciones en las cuales el promedio de edad de los campesinos es de 75 a 80 años. Esa es la edad promedio de la gente campesina, porque la gente joven ya no se quiere dedicar a eso. Y muchas veces esto ocasiona que las tradiciones, las formas y las visiones acerca del mundo se conviertan en una sola cosa. ¿Cuál? La visión del grupo mayoritario. La visión capitalista, la visión de la ciudad, la visión de los medios masivos de comunicación, y lo que tenemos acá como diversidad de opiniones, pues se va. Porque es anticuado, porque es viejo, porque ya no sirve, porque tenemos algo que lo está sustituyendo. ¿Qué pasaría si en vez de sustituirlo por completo, utilizáramos ese conocimiento para el beneficio y el avance de las comunidades tradicionales? Vean qué cosa ocurre aquí. Yo les dije, el momento clave en el cual se desvalorizó a nivel histórico a la persona mayor fue con la invención de la escritura. Porque decimos, ya no nos sirves, ya aquí está, y ya a partir de aquí yo hago más. Y ahora tengo todo este conocimiento y no necesito a los mayores para que me lo cuenten. Lo tengo aquí. ¿Qué sucede si ahora, en vez de tomar el conocimiento tradicional para plasmarlo y ocuparlo para el desarrollo, tomamos el desarrollo y las ideas modernas y las llevamos al plano de la tradición para que esta tradición también tenga una supervivencia, una valoración positiva y podamos avanzar sin perder contacto con nuestra historia? ¿Es posible tener ambas cosas? ¿Es posible tener un buen contacto con mi historia y mis raíces y al mismo tiempo avanzar hacia el futuro y proyectarme hacia el futuro? Cuéntenme, mientras quiero ver sus comentarios. Hola María de los Ángeles, qué bueno que me estás viendo, gracias por acompañarme. Rafa, ¿cómo se interviene una familia que cambia de una sociedad a otra donde hay ancianos? Buscando la integración de todos los integrantes, valga la redundancia, asegurándose de que las personas tengan un rol y se sientan valoradas y útiles dentro de esa sociedad. Bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar todos estos conocimientos hacia la tradición? ¿Cómo podemos llevar la ciencia a las costumbres? ¿O será que acaso son incompatibles? Saludos hasta Colombia, Rafael. Saludos. ¿Será que son incompatibles las dos cosas? Porque, pues yo les dije, son fuerzas que están luchando entre sí constantemente, ¿no? Y uno de los grandes, entre comillas, peligros o desafíos de una sociedad que tenga una valoración cultural tan grande es que se enfrenta a no avanzar, se enfrenta a la posibilidad de quedarse estancado y no salir de X o Y que esté causando un daño a nivel social. Así que antes de esa pregunta de cómo, la pregunta sería, ¿vale la pena? ¿Vale la pena conservar todas estas tradiciones sabiendo que dentro de la misma ciencia hemos evolucionado hacia conocimientos que tienen un sustento? ¿Para qué conservar algo que dentro de una visión hasta cínica tú pudieras decir no es nada más que un cuento, no es nada más que un cuento de hadas? ¿Para qué conservarlo si no me permite llegar más allá o alcanzar algo más allá? ¿Será que es importante conservar eso? La realidad es que sí, porque poco a poco hemos visto y hemos experimentado que no se trata nada más de obtener más y más y más y saber más cosas y progresar y obtener mayor riqueza. No se trata nada más de eso.
¿Quiénes son los que protegen la mayoría de las áreas naturales de nuestro planeta? Las comunidades tradicionales. El 60% de los bosques, selvas, ríos, playas, etcétera, que hay en el mundo, el 60% a nivel mundial son protegidos por grupos indígenas que ven en esta naturaleza algo que está relacionado con su cosmovisión del mundo, no como algo que pueden explotar para obtener una riqueza, tal como lo hace la visión capitalista, sino como algo que está vivo y con lo cual tenemos una relación simbiótica. Por lo tanto, nosotros cuidamos a la naturaleza y la naturaleza nos provee y nos cuida a nosotros también. Y díganme si esto no es valioso e importante dadas las circunstancias actuales del mundo. Una de las grandes teorías, por ejemplo, acerca de el surgimiento del coronavirus, que no es lo de la sopa de murciélago, es que dentro de estas grandes áreas alejadas del hombre, el corazón de las selvas, de los bosques, estos lugares inhóspitos en los cuales la gente no vive, pues hay una biodiversidad enorme, incluyendo los virus, que pues ya si ustedes quieren ver si son vivos o no vivos, ya es cosa suya, incluyendo una cantidad de virus, bacterias, microorganismos, de los cuales no tenemos ninguna clase de registros, y por lo tanto no hemos desarrollado tampoco forma alguna de inmunidad. El problema es que al adentrarnos cada vez más a estos espacios apartados durante toda la existencia humana de los hombres y de las personas en general, vamos encontrando y descubriendo cosas sobre las cuales no tenemos ninguna perspectiva histórica, como en el caso del coronavirus. Esa es una de las teorías que surgió debido a que los seres humanos están cada vez metiéndose más en el terreno de la naturaleza. Hay otro reporte que dice que en el deshielo de los hielos del Ártico, ahí también hay virus que se van a reactivar y que quién sabe qué efecto van a tener en la humanidad. Y llevan cientos de millones de años ahí atrapados, porque esos eran hielos perpetuos que ahora se están derritiendo por el calentamiento global. Entonces, no todo lo relacionado al avance, al progreso y a la obtención de riquezas es necesariamente bueno, porque eso también puede ocasionar que los grupos humanos se perviertan, se corrompan, que pierdan el objetivo de a dónde van, porque ya olvidaron de dónde vienen. Es importante, es fundamental que logremos esta correcta homologación del progreso y la tradición, para que podamos tener un avance sostenido, un avance sustentable, y al mismo tiempo para que podamos seguir manteniendo una identidad como pueblo. No es posible nada más avanzar, de la misma forma en que no es posible ni sustentable nada más quedarme en la tradición. Se tienen que hacer las dos cosas. Por desgracia, el mundo en el cual vivimos actualmente tiene una valoración no tan positiva acerca de la importancia de la tradición. Y esto se refleja muchas veces en no tener una valoración acerca de la importancia de las personas mayores. ¿Qué sucede en las sociedades actuales en las cuales los adultos mayores buscan un trabajo? ¿En qué trabajan usualmente las personas mayores? ¿O en qué las ves encontrando trabajo ya en la vejez? Empacando bolsas en un supermercado. Que en teoría no está mal, pero dentro de todos los esquemas de prácticas correctas de la vejez, se marca
que las actividades con personas mayores tienen que reconocer su contexto histórico, personal y social. O sea, tienen que reconocer su historia como personas. Y empacar bolsas en un supermercado no es algo que le dé a las personas un reconocimiento digno de su historia personal. Porque no se requiere tener una historia personal. Tanto no se requiere, que es lo que antes hacían los niños y ahora lo están haciendo los viejos. ¿Sí se acuerdan? Antes los empacadores de bolsas eran niños, ahora son personas mayores. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien dijo, no, sabe mejor que sean las personas mayores. Y ya todo el mundo lo adoptó. Las personas mayores necesitan tener espacios en los cuales se les reconozca su valor histórico. ¿Ok? No necesariamente a nivel personal, que también es importante, pero un espacio en el cual se reconozca la importancia de las tradiciones, de la cultura, de los valores de las personas mayores. Yo recuerdo mucho una experiencia cuando estaba estudiando, yo estudié en España, en la ciudad de Granada, y ahí las personas que daban los tours por la ciudad eran personas mayores, que estaban muy orgullosas de la historia de su ciudad y que la conocían muy bien. Digo, había muchas cosas que pasaron por ahí de los 1400 y tantos. Por lo tanto, no es que lo hayan vivido, pero se informan. Y se informan porque eso forma parte de quiénes son como personas. Y entonces tienes un trabajo en el cual estás reconociendo la perspectiva histórica y la capacidad para aprender que tienen las personas mayores. Y ahí van, te dan el tour, te dicen aquí ocurrió esto, acá ocurrió esto otro, y te llevan de la mano y te dicen, mira, si quieres comer, este lugar está bueno, esto por aquí, esto por allá, porque conocen el pueblo, han vivido ahí toda la vida. Y en 80 años, pues por supuesto que vas a conocer qué hay. ¿Te das cuenta? La diferencia entre eso y el ponerlos a empacar bolsas en un supermercado. Que de nuevo, no está mal, pero no hay ningún reconocimiento. Y el problema es que también es muchas veces la única opción para las personas mayores que están buscando un trabajo. Y si la persona mayor está buscando un trabajo, muy probablemente no es porque nada más esté aburrido, sino porque no tiene dinero. Y aparte que es un trabajo que no le da ninguna clase de beneficio social, ni prestaciones, nada. Pura propina. Así que todo esto lleva ocurriendo desde hace más tiempo del que tal vez en un principio creíste. Son miles de años en los cuales la imagen del mayor se ha desvalorizado. Ya es algo normal que la gente piense de forma prejuiciosa acerca de las personas mayores. Es lo más normal del mundo porque es la historia de la humanidad desde sus orígenes. Ahora tenemos que cambiar, avanzar, modificar esta perspectiva social hacia algo que sí nos permita tener una mejor visión de las personas mayores, al mismo tiempo fomentando en ellos que también puedan subirse al vagón del progreso más fácilmente, a través del empleo de las tecnologías, del acercamiento de recursos, de los avances médicos, científicos, tecnológicos, de la educación, del trabajo, para que ellos también puedan procurarse una mejor calidad de vida. No nada más darles, que ellos lo puedan autogestionar y crear espacios en donde lo puedan poner en práctica, porque si no, pues ¿para qué sirve, no? Y por otro lado, ese progreso social, ese conocimiento, ese avance, tiene que estar muy enfocado también hacia el conocimiento de la tradición y el valor del pasado. Porque de lo contrario, de nuevo, nos vamos a perder. Si olvidas de dónde vienes, en algún momento se te va a olvidar a dónde vas. No olvidemos a dónde vamos, no olvidemos el valor que tiene
la historia de los pueblos, las tradiciones, los códigos de valores, principios, aunque todo esto por supuesto se va a modificar con el tiempo y lo que en algún momento fue normal ya tal vez no lo es, lo que no se hacía ahora sí se hace y lo que sí se hacía ahora ya no se hace, por supuesto que sí, pero es importante entender todo este concepto, porque de lo contrario no va a importar nada. Por ejemplo, ahora que va a empezar junio y que va a ser el mes del orgullo, hay una gran lucha histórica por los derechos de las personas con VIH. Y esto viene de una gran negación histórica desde los 80, negación histórica de los gobiernos por atender la epidemia que en ese momento estaba causando la muerte de millones de personas, que muchos de ellos eran considerados como ciudadanos de segunda categoría, que eran los hombres homosexuales, las mujeres trans. Los que tenemos en este momento entre 30, 20 años, fuimos criados por padres que vieron eso a la distancia y nos inculcaron el temor a la enfermedad, el temor al VIH. Ajá. No tenemos la misma perspectiva, pero existe dentro de nuestra perspectiva. Pero al mismo tiempo crecimos también en una sociedad en la cual a través de la medicación ya se convertía en una enfermedad crónica, en algo con lo que podías vivir durante muchos años. Actualmente, los jóvenes menores de 20 años han crecido en un entorno en el cual de toda la vida para ellos el VIH es algo que controlas tomándote una pastillita. Y por lo tanto, se ha perdido el contexto histórico de la enfermedad, lo que está ocasionando que muchos de estos jóvenes no tengan precaución al momento de tener relaciones sexuales y los índices de contagio de VIH en personas jóvenes están aumentando después de todos estos años de esfuerzo en los que habían disminuido mucho. Ahora los índices están aumentando simplemente porque las personas deciden no utilizar el condón, porque pues si te enfermas de VIH ya no te pasa nada, te tomas tu pastillita y ya. Y ojo, no estoy diciendo que haya que tener un estereotipo en contra de las personas con VIH, ni que se vayan a morir más jóvenes ni nada, pero entre tomar el antirretroviral todos los días y no tomarlo, pues siempre va a ser mejor no tomar el medicamento. Por lo tanto, no contagiarte, y para no contagiarte tienes que tener prácticas seguras. Y muchas veces el entender por qué estas prácticas son seguras es entender el contexto, de dónde viene toda esta información. Muy bien. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que hay detrás de esta práctica? Para que no sea nada más una imposición sin ton ni son. Y como esto ocurre con prácticamente todo, si perdemos el contexto social, olvidamos de dónde venimos y nos perdemos en el camino. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Quién sabe? Y ya que estemos ahí, nos vamos a dar cuenta de que tal vez las cosas no están tan bien por mucha modernidad, por mucha tecnología. Porque echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que hemos perdido muchas cosas al no considerar esos factores también. Y esto incluye no considerar a las personas mayores. Así que hay que tener una visión integral de la gente mayor y una visión integral de sus conocimientos, historias, tradiciones, principios, valores. Tomar eso, tomar lo moderno, llegar a un punto medio y decir, a ver, ¿qué de aquí me sirve? ¿Qué de acá me sirve? Y construir una sociedad que pueda avanzar basada en una historia. ¿O cómo ves? Cuéntenme, gente bonita. ¿Estoy mal? O más que estar mal, ¿qué opinan ustedes acerca de esto que les estoy comentando? Sigifredo, saludos hasta Macuspana, hola. María, vale la pena y es enriquecedor para todos. El tema es que integrar la ciencia es sinónimo de destinar recursos económicos, destinar inversión.
Me parece importante la frase que mencionas, homologar la tradición y el progreso, ya que una gran pérdida de avances y de derechos se da con la romantización de ambas condiciones, con sus asegúnes. Exacto. Verlos de forma objetiva, lo más que se pueda, ¿no? Y juntarlos hacia algo que permita el desarrollo de ambas cosas. El desarrollo y el contacto. Bien. Bueno, pues ya me platicarán qué opinan acerca de todo esto que estamos tratando. ¿Es importante la tradición? Sí. ¿Es importante el avance? Por supuesto que sí. ¿Dónde está el punto medio? Vamos a encontrar el punto medio. Y vamos a reconocer tanto a los que avanzan como a los que nos dan una identidad. Rafa, lo importante es no perder la historia. Los jóvenes no tienen memoria. Pues sí tienen memoria, pero muchas veces les enseñamos que eso ya no es válido. No estamos en progreso. Vamos a concentrarnos también un poco hacia atrás y vas a ver que sí tienen memoria. Y hay veces en que la misma gente que ya no es tan joven, también lo olvidamos. Y esto es para recordarlo todos y todas. ¿Ok? Quiero agradecerles mucho que me hayan acompañado la noche del día de hoy. Les recuerdo que estamos en cuarentena. Bien Envejecer en Cuarentena se transmite de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la noche, hora de México. Y pueden discutir conmigo todos estos temas. Todos los días tenemos un tema nuevo acerca de envejecimiento, vejez, personas mayores. Así que díganme, ¿quieren que hable de algo en particular? ¿Quieren que tratemos un tema en específico? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer que esta conversación pues siga fluyendo para aprender más, conocer más. Y también para que cada vez seamos más los que tengamos el conocimiento. Algo que ayuda mucho es compartir esta información a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en todas como Bien Envejecer. Así que únanse a la discusión, agréguennos, suscríbanse, comenten, síganos, den like, compartan, etiqueten, todo para que la información llegue cada vez a más gente y así construyamos un mundo, un mejor mundo en el cual envejecer. Y si estén sus posibilidades, pues ya saben que pueden hacer una donación en PayPal y ya puse el link en la descripción. Por último, quiero volver a invitarles a la charla que voy a tener mañana con Jaume Gurat. Vamos a hablar sobre los desafíos a los que se enfrentan los cuidadores. Esto es a las 3 de la tarde, hora de México, 10 de la noche, hora de España. Vamos a transmitir aquí a través de Bien Envejecer y vamos a hacer la transmisión por medio del Facebook Live. Así que pueden unirse y hacer sus preguntas, comentarios. Va a estar bastante interesante y bastante entretenido. Así que no se lo pierdan. Mañana, 3 de la tarde, hora de México, 10 de la noche, hora de España, a través de Bien Envejecer en Facebook Live. Rafa, ¿qué tan rápido ¿Qué tan rápido estoy viendo a tu página en tu YouTube? Ay, Rafa, vuélveme a escribir, porfa, porque no lo entendí muy bien. Gracias por acompañarme y por estar conmigo una noche más. Yo soy Arturo Arcos de Bien Envejecer. Nos vemos mañana, 3 de la tarde. No lo olviden, acompáñenme. Cuídense mucho, manténganse a salvo y cuiden a la gente que más quieren. Chao.